Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nuestra tercera sesión de la Cátedra Libre en Glotopolítica. Permítame presentarme, mi nombre es Daniel Rudas, yo soy antropólogo y educador formado en Colombia, en la ciudad de Nueva York, actualmente a cargo de la línea en Glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo. Estamos muy contentas, muy contentos de que nos hayan abierto este espacio. Estamos en el instituto con una gran oferta ahorita en la Feria del Libro, así que las invitamos y los invitamos a todos los eventos. Pueden ver la programación en nuestra página web en www.caroycuervo.gov.co. Permítame les cuento un poquito acerca de qué es esta cátedra. La glotopolítica es un campo relativamente nuevo, ya tenemos pues varias décadas de estar trabajando, es un campo relativamente nuevo en los centros de investigación en lenguaje y literatura. Ya hablaremos hoy un poquito más con nuestro invitado acerca de qué es la glotopolítica y este es una estrategia de divulgación para contarles a todas y todos acerca de las últimas investigaciones que se están haciendo, lo más reciente que se está haciendo en este campo de la glotopolítica. Bueno, como su nombre lo indica, esto tiene mucho que ver con asuntos políticos, con asuntos contenciosos, con cosas que tienen que ver con la actualidad. Así que voy a decir algo más a título personal. Esto no es una posición oficial del Instituto Caro y Cuervo, pero a raíz de que uno de los nodos de la glotopolítica es justamente en la Universidad de Buenos Aires, en el Cono Sur, pues yo quisiera aquí aprovechar para dar mi voz de apoyo a los movimientos que están ocurriendo allá, que están afectando este gran nodo de la glotopolítica. Un saludo muy especial a Daniela Lauría, Andrés Buizán, quienes estuvieron aquí también en la Cátedra Libre de Glotopolítica contando sus investigaciones y pues bueno, manifestarles en lo personal como Daniel Rudas la voz de apoyo. Bueno, uno de los temas que siempre sale a relucir en asuntos de glotopolítica y que lo hemos conversado ya varias veces en este espacio es el tema del lenguaje inclusivo, lo que llaman lenguaje de género, etcétera. Y la persona que a mí me abrió las luces y me hizo ver hasta dónde llega esto y que no es una discusión de gramática interna, pues de academias prescriptivas, sino que va mucho más allá, pues es mi querido amigo y colega Ernesto Cuba, ¿sí? Que es nuestro invitado de hoy. Con él aprendí esto. Hoy vamos a ver cómo esto llega incluso, vamos a aprender algunas cosas generales de lo que es la glotopolítica y este campo de la glotopolítica que tiene que ver con el lenguaje de género. Ernesto pues estuvo a cargo de esto en el Perú, tiene experiencia en organizaciones internacionales como las Indisciplinadas, les Indisciplinades, sí, que me encanta, es una organización feminista. Bueno, ya Ernesto les va a contar acerca de qué se trata todo esto. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar este asunto en términos de investigación. El título de la sesión es La apuesta glotofeminista, una agenda de investigación. Ernesto, que prefiere el pronombre él, es candidato doctoral en lingüística hispánica del Graduate Center CUNY en la ciudad de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Se especializa en asuntos de lenguaje, género y sexualidad en español. En su tesis doctoral estudia las prácticas discursivas y lingüísticas de Féminas, que es un grupo activista transgénero de la ciudad de Lima. Muy interesante esto, ya Ernesto está a punto de culminar el programa. Y pues van a encontrar que él ha publicado capítulos y artículos sobre lenguaje inclusivo, léxico, LGBT, lingüística feminista, queer. Y pues bueno, sin más presentaciones, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Tienes los micrófonos, más o menos una media hora para hablar si quieres, y luego preguntas y respuestas del público. Y pues muchas gracias por aceptar esta invitación a esta tu casa de estudios. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todo el equipo organizador del Instituto Cari Cuervo. Para mí siempre es un gusto colaborar con colegas de otras partes de Latinoamérica. Hoy voy a hablar un poquito sobre glotofeminismo. No sé si se me escucha bien o hay un poco de eco. ¿Está todo bien? Sí. Yo te escucho bien, hay un poquito de eco, pero te escucho bien, creo que podemos seguir. Entonces, ya, voy a compartir mi pantalla, voy a hablar un rato y voy a responder preguntas o empezar una conversación luego, ¿no? Bueno, entonces, este es el título, como dijo muy bien Daniel. Y estos son los tres puntos de que voy a hablar hoy día, un poco mi experiencia con el tema del lenguaje inclusivo en el Perú, el punto de vista de la glotopolítica, que es el marco general de esta serie de charlas, ¿no? En particular sobre la aparición de nuevos temas y la incorporación de no tan nuevas herramientas de investigación.
y finalmente la apuesta glotofeminista, ¿no? En lo cual yo voy a colocar también un ejemplo de mi propia investigación doctoral. Entonces, el preámbulo, el lenguaje inclusivo en el Perú. Y tal vez esta es la razón por la que mucha gente ha escuchado mi nombre alguna vez en sus vidas y espero que no sea la única razón por la que se acuerdan de que yo existo. Y este es un manual de lenguaje inclusivo, que es el segundo manual que se hizo. Como ustedes seguro habrán escuchado, los manuales de lenguaje inclusivo que promocionan o que editan los gobiernos de los países y las organizaciones supranacionales como la ONU, por ejemplo, ah, son parte de políticas de igualdad de género, ¿no? Entonces, nosotros en Perú, nosotras y nosotros tenemos una ley de igualdad de género que se aprobó el año 2007. Y entre las cosas que decretaba era que se utilice el lenguaje inclusivo dentro de la organización, de la administración. Entonces, en 2011 se hizo una y en 2013 me comisionó a hacer una segunda versión. Entre otras cosas, ¿por qué yo? Porque era poco la gente en lingüística que hacía temas de género, yo era bastante nuevo, recién salido de pregrado, así que también para mí fue una especie de experiencia bastante novedosa trabajar con el Estado, ¿no? Y bueno, esta guía se ha reeditado en 2007, 2017 y 2020. Realmente son cambios mínimos. Entonces, yo cuento esta historia con un toque más personal y un toque con algunos atisbos de las discusiones políticas, profesionales y éticas en esta nota o crónica que ustedes ven en la pantalla, lenguaje inclusivo y el lugar de los lingüistas, historia de una guía para el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Voy a detallar un poquito de qué va, pero sí solo aclarar que esto es parte de un issue o un número especial de la revista de estudiantes del programa de eh, estudios latinoamericanos, latinos e ibéricos de la Universidad Pública de Nueva York, donde yo estoy culminando mi doctorado. Y esto fue también organizado, editado, escrito por el grupo de gente, sobre todo mujeres, bueno, la mayoría son mujeres, de indisciplinadas, que esta comunidad intelectual y activista en el que discutimos temas sobre lingüística feminista en el idioma español, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscarlos en redes sociales, también este journal es fácilmente ubicable. Y voy a hacer algo que contarme un poco de experiencia, ¿no? Ese es el punto de partida, por así decirlo, en mi involucramiento ya más académico con el tema de la lingüística feminista, ¿no? Entonces, para hacer esto, el tema del lenguaje inclusivo y este manual, yo tenía que ponerme un poco en un punto álgido, medio crítico para mí. Porque por un lado hay esta idea de que la lingüística es una ciencia descriptiva, ¿no? O como ciencia es descriptiva. Y por otro lado, las guías de lenguaje inclusivo o cualquier guía de estilo te está diciendo cómo es que debes hablar, cómo es que te debes expresar, qué es la forma correcta o incorrecta, y en este caso inclusiva y no inclusiva de escribir y hablar, ¿no? Entonces, para mí era una especie de tensión personal y todo esto lo detallo en esta crónica que les acabo de mostrar. Y piensen que esto fue escrito y publicado en el año 2013, cuando tenía todo este tema del informe de Ignacio Bosque bastante reciente, ¿no? Entonces, una parte del manual de lenguaje inclusivo se encargó de desmentir un montón de contraargumentos. O sea, yo tuve que escribir los contraargumentos de lenguaje inclusivo, lo cual fue una práctica bastante interesante, ¿no? Finalmente, esta especie de construcción de un puente, ¿no? De lenguajes y registros entre lo que yo sabía, y que no era mucho, en verdad, porque yo recién acababa de pregrado, y ahora les contaré cómo es que yo aprendí algunas cosas. No fue todo gracias a pregrado. Eh, entonces, un registro entre lo que se sabía o sabía en aquel momento como conocimiento académico, que salen en revistas académicas y libros, en gran parte también en inglés incluso, con las necesidades políticas públicas, ¿no? Entonces era una cuestión de ajustar el registro para que pueda ser, para que pueda aplicarse un manual de lenguaje inclusivo que cualquier persona de la administración pública pueda entender, ¿no? Am, Sí, entonces era no hacer un tratado sobre el sexismo en el lenguaje para gente de academias, sino
tratar de que cualquier persona de la administración pública en cualquier parte del Perú lo pueda leer y aplicar, ¿no? Entonces era pues una tensión entre entregar un conocimiento pues preciso de la discusión del lenguaje y el sexismo, pero al mismo tiempo hacerlo práctico y accesible. Y ese soy yo hace 11 años, Dios mío, el día de la presentación. Estas son fotos que tomaron mis amigas. Yo soy una persona muy tímida en general, no me gusta tomarme fotos, pero bueno, heme ahí. Acá estoy con mi papi, que en paz descanse, con mi hermana ese día, con una amiga de medio canto, que es una activista feminista. Y esto acá, a propósito, yo no solo traje las fotos para mostrar cómo era yo antes, sino también para decirles que, y aún desgraciadamente es el caso, que el tema del lenguaje inclusivo bueno, cada vez está cambiando, afortunadamente. Atrae más la atención de gente trabajando en estudios de género y en activismo feminista y LGTB, más que las personas trabajando en la profesión de la lingüística, ¿no? Entonces, eso está cambiando, como dije. Tal vez no a la velocidad que me hubiese gustado, pero yo también soy una persona muy exigente, así que entonces ahí estaban pues activistas feministas, muy pocas amistades, o sea, bueno, tengo amistades, pero algunas eran lingüistas, otras. La mayoría de gente con la que yo hablaba de esto y que me prestaba atención eran gente del movimiento feminista, ¿no? Y bueno, también entre las políticas públicas se trata también de encargar de difundir y convencer a distintos públicos, ¿no? Y acá veo con mucha pena estas fotos. Porque la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género, quienes fueron quienes me contrataron, es una oficina importante, o fue una oficina importante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues ya no existe más. Y eso fue parte, el producto de esta, a nivel nacional, ola mundial, bueno, a nivel nacional e internacional, de políticas antigénero que toman distintos nombres en nuestra región, como con mis hijos no te metas, pero son grupos conservadores que tienen de tener o deshacer las políticas de igualdad de género en nuestra región, ¿no? Entonces veo con penita esta foto porque pues ahí está Patricia Carrillo, quien era la jefa de dirección de esta dirección, mejor dicho, y esta dirección ya no existe más. Entonces las políticas de género se están revirtiendo en nuestro país. Y más recientemente se reconfirmó que la práctica de desdoblamiento, es decir, la presencia o la escritura o la pronunciación de las formas femeninas y masculinas, como lo hizo Daniel al inicio, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos, o los alumnos y las alumnas. Eso ya está prohibido dentro de las políticas de lenguaje inclusivo del Perú. Se ha sancionado eso hace muy poco, en el sentido de que ya no se va a hacerlo, porque una vez más, siguiendo el argumento más prescriptivo, supuestamente la forma masculina ya incluye a la femenina. Entonces, las cosas nunca son fijas, siempre hay una especie de debate y tensión. Desgraciadamente hay esta idea de que una vez que ya, digamos, han suprimido esta estrategia de lenguaje inclusivo, han suprimido todo el lenguaje inclusivo, y ese no es el caso, ¿no? El lenguaje inclusivo es mucho más que esa estrategia de presentación de las mujeres. Y bueno, ¿cómo es que yo aprendí algunas cositas? Pues gracias al Internet. Y ahí ya obviamente pueden ver algunos de estos temas, porque, y esto es también un punto importante, en nuestra región, en las sociedades hispanohablantes, desgraciadamente, son muy pocos los espacios para conversar, discutir y aprender sobre lingüística feminista, lenguaje y género, ese vacío también y demanda fue por la que también nosotras y nosotros creamos Indisciplinares, el ciclo de lingüística feminista que mencioné hace un rato, ¿no? Bueno, también existen, a lo largo de mi propia formación, comencé a alimentarme, ¿no? De distintas miradas otras que formulan ciertas preguntas, ¿no? Obviamente la glotopolítica. Creo que en el caso de la izquierda, ¿no? En la batalla del idioma, aún no se acuñaba como término política, pero un poco hablaban de mercados lingüísticos, hablaban de estatus, de colonialismo, de poder, de capital, ¿no? Entonces, y en el caso de la derecha, quien es mi gurú, Deborah Cameron, lingüista feminista del Reino Unido,
y este famoso libro de higiene verbal, ¿no? En que otras cosas habla de la naturaleza intrínsecamente política del lenguaje, ¿no? Que siempre estamos usando el lenguaje, pero al usar el lenguaje también lo estamos normando, es decir, estamos tratando de controlarlo, etcétera. No voy a entrar en el detalle de esto, pero básicamente quiero decir que estos son como algunos de los fundamentos de lo que después yo elaboré como glotofeminismo. Entonces, ¿qué es la glotopolítica? Me pidieron que no ahonde tanto, porque bueno, vamos a escucharlo a lo largo de las charlas de esta serie. El video de Arnoux, brevemente tomo esta cita, ¿no? La dimensión política de las intervenciones sobre el lenguaje y la dimensión lingüística de los procesos políticos, ¿no? Entonces, esta implicación entre ambos aspectos de la vida social, lo político y lo lingüístico. Y del Valle, en el primer número de la Anual de Glotopolítica, lo presenta como el conjunto de proyectos de investigación y estrategias de reflexión crítica aliados en torno al deseo de examinar las zonas de la vida social en que se manifiesta la imbricación entre el lenguaje y la política. Y por supuesto, esto tiene que ver con el lenguaje inclusivo por varias razones, ¿no? Voy a esperar un rato. Entonces, ¿qué es el glotofeminismo? Bueno, en primer lugar, quiero decir, aclarando, que glotofeminismo como término no es que yo lo haya definido, digamos, es una especie de combinación del enfoque glotopolítico con la mirada feminista. En este artículo que se me encomendó hacer por invitación, el año 2018, yo hablo de la lingüística feminista y la apuesta glotopolítica, porque ¿qué sucede? Que el género eh, es tanto un eje de diferencia social, pero también es un eje de jerarquía, ¿no? Entonces, no es casualidad que las formas en las eh, es que existen más insultos contra las mujeres que para los hombres, ¿no? Que existen muchas más formas de odio concretadas en insultos o, o términos contra la gente homosexual y transexual que para la gente heterosexual y cisgénero, ¿no? Entonces, no es casualidad. El género y la sexualidad son ejes de poder también, donde se remarcan las jerarquías, las diferencias y la discriminación. Entonces, esto fue algo que yo definí en ese momento. Igual yo, tú sabes, la gente piensa, repiensa. No me arrepiento de lo que escribí, tal vez lo haría más matizado con algunas cosas, pero la esencia es esta, ¿no? La lingüística feminista, insisto, yo no hablé de glotofeminismo, pero es una palabra, es un neologismo bastante atractivo, la verdad. La lingüística feminista estudia las distintas manifestaciones del sexismo y el heterosexismo en el discurso, así como las maneras contextual y culturalmente específicas en que las identidades de género, las corporeidades y los deseos son construidos, negociados y sancionados, ¿no? Entonces acá estamos hablando de género, de sexualidad, de cuerpo o corporalidad, ¿no? Y de poder también, y discrimen. Y bueno, acá esto no voy a entrar en detalles, pero esto fue como una especie de programa que yo hice al final del artículo, de qué va aquello de la lingüística feminista y cómo puede uno incorporar principios glotopolíticos en ello. Entonces, digamos que lo más glotofeminista podría ser esta parte, ¿no? Entonces hablo de tener un enfoque antiesencialista y contextual, de hablar de la desigualdad de los recursos lingüísticos de una forma análoga, como se habla de los recursos económicos, ¿no? Y esto es algo muy político también. Hablamos de también pensar en los roles de género como constructos históricos, como instituciones, la heterosexualidad, por ejemplo. Y por supuesto, el compromiso reflexivo, solidario con instancias y gestos glotofeministas, bueno, ahí está la palabra glotofeminista, cuyo horizonte es la equidad de género y la diversidad sexual, ¿no? Entonces, este es básicamente el compromiso con las comunidades con las que trabajamos y estudiamos, ¿no? Y esto es algo que yo no puedo remarcar lo importante que ha sido en la última parte de mi propia tesis doctoral. Y es este concepto de Paulo, bueno, originalmente de Lydia Becker, que luego ya ampliaron más Paulo Aniceto y Lydia, eh, en su trabajo sobre el lenguaje inclusivo, en contraste con el lenguaje de género y la idea del lenguaje claro, ¿no? Entonces, es esta idea de movimiento glotosocial, ¿no? Esto es algo que apareció muy recientemente, pues yo creo que engarza muy bien con esta necesidad de comenzar a mirar a los movimientos sociales de distinto índole, como también sujetos políticos que pueden ser examinados
con la mirada glotopolítica, con la perspectiva glotopolítica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y eso no es algo como que no debimos o no se debió hacer, simplemente que, y es lo que me atrae también de la política, es que es expansiva, ¿no? Se reinventa y expande. Muchos trabajos de glotopolítica se enfocaron en las normatividades, en propuestas por pensadores o en trabajos como, no sé, instituciones de evidente control lingüístico como la RAE, la SALE o figuras históricas importantísimas y fundamentales y fundamentales en la creación, ¿no?, de normatividades, no solo lingüísticas, sino también políticas, que pertenecen al siglo XIX, siglo XX, gramáticos, pensadores, la mayoría de ellos hombres blancos y pues adinerados, o con muchas privilegios, ¿no? Pero digamos, también existe otros lugares donde el poder se está movilizando y en juego, y esos son los movimientos sociales, ¿no? Entonces leo Aniceto y Becker, dicen, bajo el concepto de movimiento piloto social, entendemos a grandes rasgos un movimiento representado por grupos subalternos que buscan la justicia social y atribuyen a prácticas lingüísticas el poder transformador, ¿no? Entonces, por supuesto, acá esto resuena definitivamente con el movimiento de los derechos de la mujer, el movimiento LGTB, ¿no? También se puede utilizar y movilizar para otros tipos de movimientos sociales, pero pues eso escapa un poco a lo que voy a hablar hoy día. Y ahí está el artículo. Entonces, el lenguaje inclusivo, y yo considero, es un movimiento social. Y ese movimiento social, dicen Aniceto y Becker, precisamente porque es una forma de buscar la justicia social asignando el poder transformador a las prácticas lingüísticas. Entonces, son las mujeres, pienso en este momento en mujeres, son las mujeres y las feministas, son las mujeres, muchas de ellas no feministas, quienes han buscado la reforma del lenguaje para erradicar el sexismo en el lenguaje. Entonces, quienes lo promueven son ellas mismas las beneficiarias o quienes están luchando por una representatividad. Las personas LGTB, lo mismo, ¿no? Entonces, es un movimiento glotosocial porque emerge del mismo movimiento social para beneficio, representación y movilización de la misma gente, ¿no? Entonces, esto es importante para entender la vitalidad que tienen estas prácticas lingüísticas y el nivel de disputa que hay dentro de ellas, aunque no parezca. Entonces, un ejemplo muy hermoso que también aparece en el análisis glotopolítica, me gusta mucho porque pues me cita y pues no puedo dejar de decir que me gusta cuando la gente cita mi trabajo porque pues dije algunas cosas y unas ideas y ahí salió un poco ello de lo del glotofeminismo. Es el de mi querida Victoria Furtado, que también es estudiante de Graduate Center. Y es un trabajo muy detallado, muy rico sobre las prácticas político-discursivas del feminismo uruguayo contemporáneo, ¿no? Entonces, acá solo voy a hacer algunas shots, unas cuantas, ¿no?, miradas. Entonces, arriba lo que ustedes pueden ver es el uso de las formas nosotras y nosotres dentro de un panfleto del movimiento uruguayo feminista por el 8M, creo que si no recuerdo mal. Y abajo un poco el análisis de Victoria Furtado, ¿no? La alternancia de los pronombres nosotras y nosotres es también interesante. A diferencia de las iniciativas institucionales de lenguaje inclusivo, y acá pues yo me incluyo con el manual que se me encomendó el 2013, parecería que desde el movimiento no se busca reemplazar un uso por otro sin instalar una nueva norma. Tampoco se abandona la categoría mujer que sigue teniendo presencia importante en el discurso. Es decir, lo que hace la autora es ver qué es lo que el movimiento social está haciendo con el lenguaje inclusivo, con su producción de textos y con su entendimiento dentro incluso de las asambleas, ¿no?, de las que ella participó. Entonces, este es un ejemplo muy rico, muy valioso de cómo el lenguaje, perdón, cómo se observa desde perspectiva antropolítica el movimiento social. Y acá, esta es no tan nueva herramienta, es la etnografía. Y no tan nueva porque quienes son de antropología saben que es más viejo que todo lo que nuestros abuelitos, ¿no? Entonces la etnografía, ya ni quiero definir qué es. Eh, bueno, trabajos de observación en el campo durante un periodo considerable,
para ver los entendimientos locales, entre comillas, émicos de las comunidades, sociedades, etc. Entonces, Virginia Zavala, que ha sido mi maestra en el pregrado, acá en la Universidad Católica, escribió un artículo muy bueno, muy rico también en ideas sobre la apuesta etnográfica, todo el mundo apuesta, ¿no? Apuesta etnográfica para la glotopolítica. Y lo que ella dice es que la glotopolítica como perspectiva se puede enriquecer por la observación de las prácticas en el campo, con la observación participante, ¿no? Entonces, no voy a entrar en más detalles, pero fue bastante interesante esto, esta apuesta y que pues era necesaria, ¿no? También como, perdón, es necesario si queremos hablar del poder, la política y el lenguaje, no mirar otro tipo de datos y de la realidad social que no sean solo lo que está escrito, lo que está en el discurso escrito, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de sujetos subalternos que no tienen acceso a la literacidad. Entonces, eso es algo que es importante considerar. Entonces, yo lo pienso así como, hay que salir más, hay que salir del archivo y entrarse más al campo, ¿no? Entonces, no es algo malo el archivo, yo mismo he hecho trabajo de archivo, pero digamos que esto es un excelente complemento y una ampliación, como dije, la glotopolítica es expansiva. Y esto es el título de la tesis doctoral, que es una etnografía bastante rica en información de una colega también de mi programa que se llama Lara Alonso. Ella trabajó con una comunidad predominantemente latina en Brooklyn y un poco su trabajo de activismo comunitario en contra de la gentrificación, entre otros puntos en su agenda, ¿no? Entonces, este es un caso también de glotopolítica con enfoque etnográfico bastante rico. Y pues, como una persona que está a porte de defender su tesis doctoral, me van a tener que aguantar hablar de mi propia tesis. Eh, pero es que de verdad es que hay gente que habla todo el día de su tesis y es que yo veía eso y decía, no quiero ser así, pero bueno, me invitaron. Ok, entonces el lenguaje inclusivo en el movimiento transperuano, y esto es algo que yo no quería. Ustedes ya deben entender que después de tantos años hablando de lenguaje inclusivo, habiendo escrito y todo ello, yo también estaba un poco cansado del tema y les prometo que no quería yo trabajar lenguaje inclusivo como parte de la tesis, pero había la realidad circundante me llamaba y me llamaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo con el que yo trabajé, como dijo Daniel, es Féminas. Féminas es un grupo por los derechos de las personas transgénero fundado en 2015 y que tiene sus bases acá en Lima, ¿no? A la izquierda pueden ver a grandes rasgos una publicidad sobre panetón, que en otras partes del continente le llaman pan dulce, creo, o algo así. Entonces, por Navidad comemos eso en Perú, ¿no? Entonces, hay campañas para recaudar fondos vendiendo ello, ¿no? Entonces veo obviamente el eslogan está en femenino, todas somos féminas, es el eslogan, uno de los eslóganes del grupo. Y claro, todo muy bien por ahí, pero luego miras de cerca la foto, ahí está mi amiga Leila sosteniendo panetón y ahí hay una X, entonces digo, ¿qué está pasando acá, no? Y esto es cuando yo seguía recolectando datos, ¿no? Y luego aparece esta X, ¿no? Claramente, no luego, pero en otras partes de la página de Facebook está sucediendo algo con esa X. Y esa X es algo bastante presente en los entendimientos de lo que se llama lenguaje inclusivo. Y acá digo los entendimientos de lo que se llama, porque no quiero yo definirla, yo nunca quise definirlo cuando hice mi investigación, sino quería saber yo qué es lo que la gente piensa que es el lenguaje inclusivo. Y con esto voy concluyendo un poco la presentación, hablando de qué cositas he encontrado y que he escrito en mi tesis sobre los entendimientos eh, que no solo he recogido por medio de entrevistas, sino que yo también he escuchado y presenciado en mi trabajo de observación en el campo, ¿no? Entonces, ese fue un punto de partida, es como, ok, tal vez sí debo hablar de lenguaje inclusivo, aunque no quisiera, después de haber hablado tantos años de esto, y vamos a ver qué pasó, ¿no? Entonces, estos son solo dos ejemplos de dos tipos de uso, no es absolutamente mayoritario. A grandes rasgos,
lo que domina es que el entendimiento en esta comunidad de mujeres trans, que muchas de ellas son politizadas, pero algunas no lo son tanto, es que el lenguaje inclusivo es básicamente las terminaciones e y el pronombre ella y en su plural ellas. Así como suena, eso es en la gran mayoría de las entrevistas del entendimiento en general. Entonces, estas formas, y ella, sirven en el entendimiento local, otra vez, para dirigirse y hablar sobre personas no binarias. Entonces, mientras uno puede desear, bueno, todos somos féminas, significa que hombres, mujeres y personas no binarias somos féminas. No, si alguien lee todos somos féminas con una interpretación específica, en contraste, va a pensar que todos, entonces, solo las personas no binarias son féminas. Entonces, hay una tensión entre la interpretación específica y la interpretación genérica de estas formas. La que domina es la específica, que el lenguaje inclusivo es el lenguaje o este registro que usan las personas no binarias. Obviamente eso entra en choque con la reafirmación de las identidades femeninas, que es la agenda de féminas, ¿no? Entonces, mirando de cerca, observando después de tiempo, las transcripciones, los extractos, yo me doy cuenta de que están pasando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que desde afuera uno no ve, pues uno piensa, el movimiento LGTB, todas las personas dentro de ese acrónimo usan el lenguaje inclusivo y todos viven felices en su lenguaje inclusivo y no es así. Estoy obviamente ridiculizando una mirada súper heterosexual, súper afuera. Eh, una de las cosas que también me asombró era el limitado entendimiento, no limitada la palabra, pero sí el medio restrictivo entendimiento de lo que, de lo que las entrevistadas pensaban que eran las situaciones donde se debía usar lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, yo le pregunto a Berenice, obviamente un seudónimo, ¿y utilizas lenguaje inclusivo en tu día a día? Y ella me responde, no, solamente cuando lo es necesario. Y yo le pregunto, por ejemplo, cuando hay personas no binarias, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, como lo había dicho antes, se utiliza en contextos donde hay personas no binarias. ¿Y dónde es eso? Por ejemplo, en eventos comunitarios para toda la comunidad LGTB. Por ejemplo, el Festival de Cine LGTB que sucede en Lima una vez al año, o, no sé, un meeting en la Marcha del Orgullo, ¿no? Entonces, esos momentos en los que no es claro si hay o no hay personas no binarias es cuando utilizamos la E y el ella. Eso a mí me sorprendió un montón. Y bueno, ya, como esto, si quieren saber más, cuando llegue el momento y se publique este artículo, lo van a saber. Y el conflicto de identidades de género, ya un poco cerrando, es tal vez lo más profundo y tal vez más lo que más alinea en pensamiento a gran parte de la población del Perú, en realidad, con las personas trans, ¿no? Y esa idea de que tenemos una, quiero decirlo en español, no quiero decirlo en inglés, pero tenemos un marco conceptual, un marco de una cosmovisión local del género de la sexualidad muy binario, ¿no? Entonces, es o mujer u hombre, ¿no? Entonces, pensar más allá, que es uno de los objetivos de los activismos no binarios. Pensar más allá del binario es imposible para mucha gente. Y en verdad no lo culpo porque, digamos, eso ha sido el guión cultural con que nos hemos criado incluso hasta ahora. Entonces, a Paloma, me dice en un momento, ese lenguaje está bien, pero complica más las cosas. Y le pregunto de vuelta, ¿y por qué piensas que lo complica más? Y Paloma dice, bueno, creo que los gays se identifican como hombres, los tan masculinos como hombres y las tan femeninas como mujeres. Y yo le pregunto de vuelta, ya un poco como dicen en España, chinchando, así como, ¿qué pasa? ¿Y qué hay con el caso de las personas no binarias, no? Ojo que eso de chinchar y empujar a la gente también lo recomienda Virginia. Su artículo, a veces como tienes que, ¿no? O sea, igual, has llegado hasta ese punto, ¿por qué no, no? Am, ¿Y qué hay con el caso de las personas no binarias? Sí, pues, pero igual, confunden mucho a las personas. Ellos se pueden sentir con ese idioma incluidos, pero al resto nos confunde. Muchas personas se confunden. Y yo escuché eso y yo traté de guardar mi compostura. Fue como, wow, wow, wow. ¿No? Entonces...
Obviamente aquí estamos frente a un entendimiento distinto de la identidad de género que incluso llega a chocar, ¿no? Como, o estar en conflicto, como pongo en el título, y de esto elaboro mucho más, ¿no? Entonces, esto es una prueba de que el lenguaje inclusivo eh, o las formas lingüísticas que promueve el lenguaje inclusivo o aquello llamado lenguaje inclusivo no empoderan en sí mismos. Y eso es algo que también Virginia Zavala me lo comentó, ¿no? Ya cuando presenté esto en una conferencia. El lenguaje inclusivo no empodera en sí mismo porque es parte de una, una serie de eventos comunicativos donde hay distintos actores sociales, agendas en disputa, identidades en choque. Entonces, no hay una panacea de este es el lenguaje inclusivo y todo el mundo se va a quedar incluido en esta forma. Esta es una forma un poco bastante em, universalizante, diría también la pensadora Brigitte Vasallo, ¿no? Esta letra o esta vocal nos va a incluir a todos y ahí se acabó la discusión del sesgo de binariedad o el sesgo de androcentrismo, que tan es el caso. Y cerrando, ideas fuerza. Bueno, el glotofeminismo podríamos decir que es la perspectiva glotopolítica con un enfoque de género, estudiando sujetos sí, entendiendo y interesándonos por el sexo, el género y la sexualidad, ¿no? Es importante y relevante estudiar a los movimientos sociales como sujetos políticos y finalmente es importante incluir la metodología etnográfica si queremos entender la completitud de las prácticas de las prácticas sociales. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy interesante la presentación. Invito a todas y todos y todes y todos los que están conectados aquí en la sala de Zoom y también quienes nos están escuchando aquí a través del Facebook. Si están en el Facebook, que pongan sus preguntas ahí en el chat y las transmitimos aquí. Y a quienes están aquí en la sala, si quieren levantar la mano o simplemente abrir el micrófono para hacer sus preguntas. Y mientras se animan, yo quería preguntarte algunas cosas. Pues me llamó muchísimo la atención, o sea, tu investigación está muy interesante por precisamente el enfoque etnográfico y donde señalas que hay un entendimiento general restringido en la población con la que estás mirando de qué se trata digamos, como esta acción glotopolítica con el género, ¿no? Una vocal, digamos, ese pronombre ellas. Entonces, yo quería preguntarte, bueno, y hay un entendimiento entonces más amplio, ¿podrías darnos como algunos ejemplos como de qué más se puede hacer? ¿Qué otros instrumentos hay para tener este agenciamiento político de género? Perdón. Bueno, en primer lugar, como dije, esto es lo dominante, pero no es lo único, ¿no? Ujú, Existen algunas manifestaciones, algunos extractos donde yo encontré atisbos de la crítica feminista del lenguaje, ¿no? Como le llaman, ¿no? Entonces, la crítica feminista del lenguaje es básicamente la crítica de que las formas masculinas están invisibilizando a las femeninas. Tengo una entrevista donde alguien dice, claro, el lenguaje, perdón, la lengua española es machista, no es negable. Zorro no significa lo mismo que zorra, por ejemplo. Ok. Y alguien más dijo, sí, el todes está bien, porque el todes puede reemplazar a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Lo cual también me pareció como, bueno, ya, pero en general el entendimiento local es ello, ¿no? Es eso de que se trata de formas nuevas, relativamente nuevas formas no binarias, ¿no? Y bueno, y también es importante decir que ninguna de las entrevistadas reportó haber sido como recibido talleres sobre lenguaje inclusivo o leído como algún manual, entonces también por ahí es interesante que en el aire se entienda que esto es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, por supuesto, también son los desdoblamientos. El lenguaje inclusivo también son las formas igualitarias de tratamiento de mujeres y hombres, ¿no? Es decir, esto de no usar señorita para hablar de mujeres. El lenguaje inclusivo también, ¿qué más yo escribía? Bueno, es la formulación o el uso de formas colectivas y abstractas, ¿no?
En vez de hablar de los alumnos, hablar del cuerpo estudiantil, en vez de hablar los abogados, hablar del equipo jurídico, del director, la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, son algunas de otras estrategias que hay, ¿no? Ujú. Bueno, ya está entrando, ya hay más gente aquí en la sala, están abiertos los micrófonos para quien desee hacer preguntas y comentarios. Adelante, están abiertos. Mira, aquí hay uno. Ingrid Paola pregunta lo siguiente. ¿Qué estrategias me sugieres para trabajar con niños y niñas de educación primaria? Wow, wow. Gran pregunta. No sé si puedo yo responder eso. No, no soy educador. Ah, pero sí, no sé, es que es todo es para escribir todo un libro, ¿no? ¿Qué estrategias? No sé qué decir acá. ¿Sabes por qué no sé qué decir, Ingrid Paola? Porque yo ya tengo yo voy a dejar pronto esta identidad de investigador. O sea, yo ya no, yo ya dejé de ser propositivo. Yo solo observo lo que la gente está haciendo y pensando. Tal vez en algún momento voy a retomar, incluso yo mismo he dado talleres. Nunca he dado un taller con personas, con personitas tan jóvenes. Este, pero es que sí, no sé cómo empezar. Creo que no, perdón que no pueda responder. Quizá darnos algunas pistas, recomendarnos a alguien de las indisciplinadas o no Es que sé, Ernest. nunca he pensado en trabajar con gente tan joven, ¿no? Uf, no sé ni dónde empezar. Mi doctorado no me preparó para esta pregunta, ya te has dado cuenta. Ingrid, acertaste. Entonces nos queda como tarea aquí en la cátedra libre. Debe haber materiales de discusión sobre el lenguaje inclusivo para gente inicial. Críticas importantes sobre el lenguaje inclusivo se han hecho desde la educación, ¿no? Entonces hay una pensadora eh, muy buena que se llama Teresa Meana, que tiene Ujú. lo acabo de escribir en el chat, que tiene libro sobre género en la educación. Ella es una feminista clásica y ella lo que coloca del ejemplo es el típico ejemplo, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? O sea, hoy, ya niños pueden salir al recreo, ¿no? Dice la maestra al montón de criaturas, ¿no? Y la niñita se queda sentada. Pero cuando digo niños, te estoy incluyendo a ti, le dice a la maestra a la niña. Ah, ya, ok, y se va. Y luego otro día la profesora dice, bueno, ahora, ¿qué niños quieren conformar el equipo de fútbol? Y la chiquita que le gusta el fútbol levanta la mano. Cuando dije niños me refería a los varones, por si acaso. Entonces la niña se quedaba confundida. Entonces, ¿qué son? O sea, niños a qué se refieren, ¿no? Y bueno, Teresa Meana en las conferencias que da dice de broma, y es que de ahí nació la famosa intuición femenina, que tienes que descubrirlo todo por el contexto, qué sé yo, ¿no? Entonces sí hay algunos elementos sí hay algunas discusiones de la educación sobre ello, ¿no? Pero propositivamente no lo sé. Pero creo que Teresa Meana puede ser una forma de, una autora que podría checar. Sí, hay bastante, digamos, es un tema que tenemos que trabajar, Ingrid, y creo que sí, buscaremos ahondar mucho más en el asunto. Yo en líneas generales diría que la educación más tradicional, digamos, la educación más bancaria que señala Freire, ¿no? Con ese término de educación bancaria, lo del lenguaje siempre es un asunto de estandarización y prescripción, ¿no? Esta es la norma y tú lo que tienes que hacer es verificar la norma, ¿no? Y la glotopolítica nos invita a mirar lo que se llama el aspecto, y aquí hay otra palabrota de esas grandes, ¿no? Performativo, ¿no? O sea, tú haces cosas con las palabras que estás diciendo, ¿no? Tú estás mostrando tu identidad, asignando una identidad, ¿no? Y esa segunda manera te permite ver, por ejemplo, que existen los movimientos LGBTI, que hay personas que se identifican de una u otra manera o que están haciendo acciones políticas usando este o aquel lenguaje, ¿no? Y poder entender eso puede servir incluso porque Ingrid, les cuento aquí, nos ha puesto otro comentario y dice, se me ocurre la pregunta que hizo, ¿no? Porque tengo estudiantes de 10 a 15 años y para mí ha sido difícil ese tema.
Entonces, sí, pues ahí damos algunos elementos y vamos a seguirlo trabajando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Adelante, este es el momento. Y yo, Ernesto, quería, has hecho varias veces el comentario de, bueno, este tema del lenguaje de género ya quisiera estarlo cerrando, voy a pasar como a otras No, no, cosas. lenguaje inclusivo, el de lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo específicamente, sí, perdona. Pero justamente lo que te quería preguntar es, ¿a dónde estás yendo, no? Ahora, luego de esta experiencia con las féminas de trabajo de campo, ¿para dónde vas? A dónde te está llevando tu O exploración? sea, intelectualmente o cuál es mi siguiente plan de académico o algo así. Te estoy preguntando las dos cosas, Para entonces mí, cuéntame intelectualmente y para también mí el tu siguiente lenguaje, el plan. tema del lenguaje inclusivo entre risas y entre lo serio y lo chistoso, sí creo que desde el 2018 que empezó a agarrar bastante cobertura debido a la propuesta de legalización del aborto en Argentina, ha llamado la atención de muchísimas personas, sobre todo por estas formas no binarias que yo acabo de mencionar. Y hubo una explosión discursiva sobre ello y el aparato en aquel momento educativo institucional de la Argentina permitió también que se publicaran bastantes cosas sobre esto, ¿no? El tema llegó pues a muchos países y sus sociedades, el Perú también, pero nunca tan fuerte como la Argentina, y creo que llegó a su punto de saturación. Entonces llegó un momento en el que hablar de lenguaje inclusivo y decir algo nuevo era ya un reto en sí mismo. Existen obviamente, no estoy quitando el crédito a la gente que le investiga, pero eso sí que siento que no hay muchos trabajos hechos desde lo empírico, ¿no? Como desde la observación en el salón de clase o desde no sé, pues, la aplicación de encuestas, ¿no? O lo más científico, entre comillas, que es la psicolingüística, ¿no? Entonces hay poco. Hay más una discusión muy abstracta y teórica, muy de que si debería o no debería, y eso es como, queremos más bien ver lo que la gente hace, ¿no? Am, Eso es por un lado, ¿no? Entonces, digamos que este artículo mío es el canto del cisne lenguaje inclusivo para mí. Este, lo que sigue para mí es lo que he estado colaborando últimamente ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Porque también es un montón de. El lenguaje inclusivo llegó a producir tantos discursos y tantos artículos y capítulos de libros que ya es medio imposible no trabajarlo, ¿no? Sin informarse tanto. Yo actualmente estoy transicionando hacia un postdoctorado en la Universidad de Washington, en Seattle. El postdoctorado Mm, es, gracias, el postdoctorado felicitaciones. es para la construcción de un tesauro que es a grandes rasgos un vocabulario LGBT en idioma español, ¿no? Entonces, eh, buscaban a una persona especialista en lingüística, español y en estudios LGTB y Latinoamérica. Entonces, estoy un poco trabajando con ello, ¿no? No, sí, recoger el vocabulario LGTB en las distintas sociedades hispanohablantes, ¿no? Eso es lo que se viene. ah, ya un poco en un plan más de documentación, ¿no? Pero igual el encaje, el cruce de sexualidad con lenguaje, ¿no? Que es lo que me interesa. Sí. Wow, se ve súper, súper interesante. Te tengo dos preguntas muy relacionadas. Y estas son, nuevamente, siguiendo con lo que ya nos vienes mencionando, y es, ¿tú qué sugerencias le harías, qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar uno? Y las dos preguntas son una para cada uno de estos caminos. Digamos, uno es el camino de la investigación en glotopolítica. O sea, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiera empezar y que vaya a decir, bueno, quiero investigar lenguaje inclusivo y todos estos temas con perspectiva de la autopolítica? ¿Qué consejo le darías para arrancar? Y la segunda es, ¿qué le aconsejarías a las personas que quieren iniciar movimientos glotosociales, ¿sí? Que quieran tener ya un efecto transformado? Bueno,
Yo creo que en primer lugar la gente que quiere hacer o estudiar glotopolítica es buscar los eventos del Instituto Calicuervo. Es verdad, fuera de broma. Escucha, a ver, Gracias, gracias. yo escucho las conferencias, que yo soy una persona pues muy nerd, ¿no? Pero, como dicen nerdo, ¿no? Pero yo escucho charlas mientras camino en mi celular, ¿no? O sea, con mis audífonos, ¿no? Obviamente escuchar conferencias es un muy buen primer paso. También pues leer los artículos de la Nore Glotopolítica. Están totalmente disponibles, no hay que pagar nada. Ah, sí, yo recomiendo eso. Este, la glotopolítica puede ser algo muy distinto como nos han enseñado la lingüística, así que por ello también hay que tener apertura de mente y dejar de buscar soluciones y más bien estar abierto a escuchar nuevas preguntas, ¿no? O abierta. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, hay recursos. La página de glotopolítica.com también contiene un blog, están colgados todos los anuarios, hay noticias. eh, sí, sí, yo creo que eso es, y también lo que hacen estos seminarios como el Instituto Caricuervo también está muy bueno. Am, Esos creo que son recursos bastante simpáticos. Y si son super nerds como yo, pongan Glotopolítica en YouTube y escucharán, pero no sé. Porque ya van a escuchar música. Este, la otra pregunta para las personas de movimientos glotosociales. Yo, pucha, es que también me estás diciendo que otra forma de recomendar, ¿no? Digamos, yo creo que el tema con lo que yo observé, por ejemplo, es que había un sentido común, o un sentido común construido y bastante, entre comillas, hegemónico, pero es hegemónico entre comillas porque estamos hablando de una población minoritaria, entre comillas, ¿no? O sea, pequeña. Entonces, hegemónico no pensemos en la hegemonía del español en el Perú, sino en esta comunidad a un nivel micro, este entendimiento dominado, ¿no? Y yo creo que un poco esos entendimientos y esos malentendidos también, esto de que, no, de que tiene que ver solo con la gente no binaria, y yo no soy no binaria, o sea, tú me ves a mí, algunas veces diciendo, y soy una mujer, a mí no me van a decir ella. Entonces, eso ocurre cuando las personas no ponen sobre el tapete el tema. Entonces, para gente que son parte de movimientos sociales, yo creo que siempre es bueno traer eh, o encontrar recursos, talleres, qué sé yo, para hablar del lenguaje inclusivo, ¿no? Digamos, tan solo conversarlo y escucharlo, tal vez quita algunos preconceptos, ¿no? Pues yo creo que igual siempre es bueno traer a alguien que lleve el tema, ¿no? Por ejemplo, fue muy interesante, ya no hablando de féminas, sino en el trabajo, ¿no? Hablaban de gente no binaria, gente no binaria. Y yo decía, pero ¿qué es lo que la gente no binaria piensa sobre el lenguaje inclusivo? Y eso es para el próximo artículo. Entonces busqué a una activista de un grupo que se llama Fuerza No Binaria. Muy simpática esta persona. Le entrevisté. ¿Y por qué le entrevisté a esta persona? No solo porque era no binaria, sino porque sabía que había dado un taller de lenguaje neutro, así le llamaba, en un centro comunitario, ¿no? Y yo decía, wow, un taller de lenguaje neutro. Eso suena como que hay una reflexión sobre ello a un nivel más, ¿no? O sea, no reflexión de que me ponga a pensar, sino como que ha pasado su tiempo haciendo una PowerPoint, ha dado una clase, hecho ejercicios con la gente que asistió, eh, que no, un nivel de interés en el lenguaje que yo no, desgraciadamente, aún no observo sobre el lenguaje inclusivo en las comunidades trans, ¿no? Las comunidades trans. Entonces yo creo que eso está bueno porque también trae sobre el tapete el lenguaje inclusivo, también es hablar sobre género, sobre, no sé, el rol del performativo, una palabra grande, el rol que tiene el lenguaje en construir realidades, ¿no?
Y ahí sí quisiera que la gente piense en el lenguaje inclusivo o estos temas más allá del movimiento social LGTB feminista. Estoy pensando en, no sé, en sindicatos, movimiento de trabajadoras y trabajadores. Y yo no sé qué más movimientos sociales hay, porque yo solo estuve todo trans, años de años. Entonces ya creo que me perdí en en el Zoom de solo ello, pero creo que es una discusión que amerita ser llevada a la variedad de movimientos sociales que existen. Sí. No, pues Ernesto, estupendo, ya se nos acabó el tiempo. Aquí Oh, en el Instituto Caricuervo estaremos muy pendientes de todas tus contribuciones y en lo personal también, mira, felicitaciones, mucho ánimo. Esa tesis tuya te está quedando magnífica gracias. pues esperaremos pues para leerla y seguir atentos en estas mutuas contribuciones que siempre estamos. Muchos éxitos en ese postdoc. De verdad que te lo mereces, muy chévere. Y quería decirles a todas y todos y todes que muy bienvenidas a lo que sigue en la Cátedra Libre de Glotopolítica. Aquí les voy a poner el enlace a la nota de prensa en donde está la programación. Vamos a tener en mayo una de las presentaciones más interesantes y originales que he escuchado sobre lexicografía, temas de diccionarios tardomedievales, pero con una perspectiva como literaria, poética, algo súper interesante de mi amigo Carlos Rojas de la Universidad Veracruzana. Luego nos vamos al Ecuador. Catalina Álvarez es una profesora que está en este momento haciendo su tesis doctoral sobre los primeros mapas que hicieron las propias comunidades indígenas sobre sus lenguas en Ecuador, con una perspectiva crítica y glotopolítica súper interesante. Yo estoy ahí ayudándole con esa tesis. Con ese nos vamos a ver en julio. En agosto y septiembre vamos a ver lanzamientos de libros de nuestros compañeros de la Universidad Industrial de Santander. Giovanni Olave va a presentar el libro La dimensión glotopolítica, la dimensión política del lenguaje, manual de glotopolítica, que es una contribución en Colombia. Nuestra contribución es una perspectiva educativa, etnográfica de la glotopolítica. Sacamos este manual de glotopolítica, yo escribí el prólogo, así que espero que lo vean. Ese lanzamiento va a ser en agosto. En septiembre, la magnífica Iskra de la Cruz, quien ha montado cuestiones de multilingüismo ahí en la Universidad Industrial de Santander, va a presentar el libro Suma y Uai, lo debo estar pronunciando mal, Pensar Bonito, que se trata sobre este tema de interculturalidad, diversidad lingüística entiendo que es sobre educación superior, pero pues bueno, ya lo veremos en septiembre cuando Iskra nos acompañe a presentar estos dos libros. Esa es la programación que tenemos, invitados todos, todas, todes a participar. Ernesto, qué honor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y Gracias a contarnos en lo que ustedes. está. Muchas gracias también al público aquí conectado por el Zoom y por el Facebook. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde.